Por si están viendo mi pantalla. Ahorita que están viendo mi pantalla, me cuentan si ya están viendo, por favor. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto, entonces, nuevamente bienvenidos a este espacio, CIPA realizado por Tutor. Es un espacio que se hace de la red de cursos con ustedes que son nuestros estudiantes en plataforma. Algunos están con el ingeniero Luis Flores, otros están con mi persona Marlon Pineda. Y bueno, este es el CIPA de la unidad número 1. Estamos desarrollando la tarea número 2. Para este CIPAD de hoy vamos a desarrollar exactamente las dos temáticas que están al final: leyes de inferencia y demostración de la validez de un argumento utilizando las reglas de inferencia. Con esta temática vamos a poder abordar con total éxito los ejercicios 3 y 4 propuestos en la guía de la tarea número 2. La idea es que pronto puedan hacer sus aportes al foro para que puedan recibir retroalimentación. Hay unas fechas claves de retroalimentación, hasta donde podríamos retroalimentar, y la idea es que usted hoy, con lo que aprenda hoy, si todavía no ha abordado el ejercicio 3 y 4 lo puede hacer, y si de casualidad tiene errores, pueda revisar entonces los errores que tiene y resolverlos o corregirlos, ¿verdad? Entonces, bienvenidos. Vamos a avanzar entonces en esto. Vamos a entrar al primer concepto que vamos a aprender hoy, que son las leyes de inferencia. Entonces, básicamente, en lógica matemática, una regla de inferencia o regla de transformación es una forma lógica que consiste en una función que toma premisas, analiza su sintaxis y devuelve una conclusión o conclusiones. Listo, entonces vamos a definir como tal lo que es la ley de inferencia. En un cálculo lógico, las reglas de inferencia o reglas de transformación son aquellos esquemas formales que nos permiten derivar unas fórmulas bien formadas, conclusiones a partir de otras premisas, ¿cierto? Te voy a explicar un poquito ese concepto de conclusiones y premisas y demás, ¿cierto? Para eso tenemos que remontarnos la primera definición que nosotros tuvimos en esta unidad, que es una proposición simple, ¿cierto? La proposición simple, que se simboliza con la letra P, P, Q, R, y una proposición compuesta. Entonces, recordemos que una proposición simple es básicamente una expresión en el lenguaje natural que tiene un sujeto y un predicado, ¿cierto? La casa es blanca. Eso un poquito, recordar un poquito ahí, Luis estudia eh, ingeniería. Listo. Entonces, recordar un poquito esto, una proposición simple es simplemente una estructura que tiene un sujeto y un predicado, ¿cierto? Ahora bien, cuando yo uso los conectivos lógicos que son y, o, ¿cierto? Sí, entonces, perdón, sí, entonces, sí, solo sí, y el conectivo lógico no. Una vez yo uso alguno de estos, los convierto enseguida en una proposición compuesta. Entonces, si yo hago esto, si la casa es blanca, entonces, listo, pasé de una proposición simple a una proposición compuesta, porque uní o enlacé con un conectivo lógico dos proposiciones simples en un conectivo lógico, ¿cierto? En ese orden de ideas, el símbolo o el lenguaje simbólico para esto sería así: P, entonces Q, ¿cierto? Ok, a esta proposición compuesta, la lógica proposicional o la ley de inferencia le llama premisa. Premisa, entonces digo que esta es mi premisa uno. Tengo mi premisa uno. Listo. La premisa uno quiere decir que es, si la casa es blanca, entonces Luis estudia ingeniería. Tengo mi premisa uno. Eso es lo que está diciendo ahí. A eso le llama premisa cuando dice que nos permiten derivar de fórmulas bien definidas. Dice, a partir de otras premisas, una conclusión, ¿verdad? A partir de otras premisas, una conclusión. Entonces, ellas tienen como una estructura que vamos a estudiar y vamos a analizar. Por ejemplo, esta que les decía, tengo la premisa uno. Vamos a traerlas para acá, para el ejemplo. Tengo la premisa uno y mi premisa 2 debería ser entonces el antecedente
¿cierto? Recuerden que les hablé en la clase anterior que lo que está antes de la flecha del antecedente en un conectivo lógico condicional y lo que está después de la flecha del consecuente. Entonces, si tengo que mi premisa 2 tengo el antecedente, sería P, puedo concluir el consecuente, ¿cierto? La conclusión entonces sería Q. Bueno, aquí hay varias cosas que necesito aclararles para que tengamos claro. Lo primero, esta es la estructura de una ley de la inferencia. Las leyes de la inferencia son una convención matemática. Siempre funcionan de la misma manera. Por ejemplo, en matemática el signo más se refiere a suma. En matemática el asterisco se refiere a multiplicación. En matemática este guión en la mitad se refiere a resta, ¿verdad? En una recta numérica lo que está después, lo que está más a la derecha es positivo y lo que está más a la izquierda es negativo, ¿cierto? Esas son convenciones matemáticas. 2 por 2 siempre será 4. Siempre funcionan de la misma manera. Igual pasa para las reglas o leyes de inferencia. Existe una estructura y esa estructura tiene un nombre específico y siempre funciona de la misma manera. Entonces, por ejemplo, esta ley que se llama el modus ponens tiene esta estructura. Aquí lo que tenemos que recordar y que tenemos que quizás corregir un poco para que entendamos es que la Q aquí es minúscula y la Q también aquí es minúscula porque se representan con letras minúsculas, solamente que por algún error pusieron esta imagen con Q mayúscula, pero usted ya sabe que esta debería ser Q minúscula y esto Q minúscula. Y esta Q que ven aquí se refiere a la conclusión, pero también simplemente pasar una raya, puedo decir que es una conclusión, o poniendo tres punticos aquí también puedo decir que es la conclusión. Es para que entiendan la forma en la que ustedes van a leer eso. Entonces, una regla de inferencia básicamente es que toma varias premisas, dos o más premisas, y saca una conclusión. Tiene una estructura que funciona siempre de la misma manera. No tienes que aprenderte la memoria, tienes que saber cómo funciona la estructura y tienes que tener a la mano el nombre de esa estructura. En este caso, si yo tengo una premisa que digo, Marlon estudia lógica, si Marlon estudia lógica, entonces saca buenas notas. Mi premisa P será Marlon estudia lógica y mi premisa Q será saca buenas notas. Entonces digo, si Marlon estudia lógica, entonces saca buenas notas. Luego tengo otra premisa que digo, Marlon estudia lógica, por lo tanto puedo concluir que saca buenas notas. Si ven que la estructura es la misma, entonces si yo tengo una premisa que tengo un conectivo lógico entonces y tengo otra premisa cuyo expresión o cuya premisa es el antecedente de ese conectivo lógico, yo puedo concluir el consecuente. Siempre funciona de la misma manera. En este orden le llamo a eso un modus ponens o modus ponens, ¿cierto? Entonces, funciona de la misma manera, no tengo que aprenderme la memoria, pero sí tengo que saber cómo funciona la estructura y tener a la mano mis reglas o leyes de diferencia, ¿correcto? Entonces, eso es lo que vamos a profundizar en esta clase, las leyes o reglas de diferencia, cómo están definidas y demás. ¿Ok? Entonces, esta es la definición de reglas de inferencia. Vamos entonces a mirar en las reglas de inferencia cómo es la estructura. Dice, argumentos lógicos. ¿Qué son argumentos lógicos? A ver, ¿qué es un argumento lógico? Bien, un argumento lógico es un conjunto de una o más proposiciones, ya sabemos que es una proposición, la última de las cuales se denomina conclusión, mientras que las anteriores se les llaman premisas, que fue justo lo que les acabé de explicar. Eso es habitual representar los argumentos haciendo un listado de las premisas y la conclusión, separando la última mediante una línea que sería la conclusión. Entonces miren que en esta estructura tengo mi premisa 1, debajo tengo mi premisa 2. Si tuviera más premisas, colocara premisa 3, premisa 4. Cuando ya vaya a sacar la conclusión, trazo una línea y lo que está después de la línea es la conclusión, que puede tener la misma estructura, se puede parecer a una premisa, pero en realidad es diferente porque está después de la línea y se denomina conclusión. Entonces, básicamente lo que hacen las reglas de diferencia es tomar varias premisas y de ellas sacar una conclusión. ¿Correcto, muchachos? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, Me cuenten si señor. hasta ahí estamos claros, muchachos. Sí, señor. Perfecto. En ese orden de ideas, vamos entonces a revisar lo que son los elementos fundamentales de una regla o ley de inferencia. Según Cardona, los tres elementos fundamentales que permiten realizar la inferencia son, uno, las premisas. Te repito, que es una premisa? Una hipótesis que se plantea, un supuesto básico, unas proposiciones, una fórmula, un enunciado. Todas las anteriores cuando se plantean siempre se consideran verdaderas o positivas. Eso lo hablamos en la unidad anterior.
Cuando yo te digo la casa es blanca, cuando te digo Luis estudia, nunca lo niego, siempre lo digo de forma positiva, ¿cierto? Conclusión, proposición que se desea probar a partir de las premisas. Y tengo entonces las reglas como tal, las reglas de diferencia, que son un conjunto de pasos que se utilizan para obtener una conclusión de acuerdo a las premisas. Es una convención matemática, funciona siempre de la misma manera, tiene una estructura ya definida y un nombre definido. Yo simplemente debo saber o entender cómo funciona Profe, cada. muy buenos días. Entonces, aquí simplemente voy a mostrarle algunas de las más usadas, ¿cierto? Miremos el modus ponens. ¿Cómo funciona el modus ponens? En mi primera premisa tengo un conectivo lógico entonces, en mi segunda premisa tengo el antecedente de ese conectivo y en la conclusión tengo el consecuente. ¿Cómo funciona el modus tollens? Tengo muy parecido al ponens, tengo en la primera premisa un conectivo lógico entonces, pero en mi segunda premisa tengo negado el consecuente, por lo que concluyo la negación del antecedente. Miren, todo lo estoy diciendo en referencia a la flechita. Entonces tengo este que sería el antecedente y lo que está después del flechita del consecuente. Cabe resaltar que esto debería ir en minúscula, ¿cierto? Entonces, mi primera premisa, P, entonces Q. Mi segunda premisa debe estar negada. Entonces, por ejemplo, Marlon, si Marlon estudia lógica, entonces sacará buenas notas. Entonces digo, Marlon no saca buenas notas. Por lo tanto, Marlon no estudia lógica. ¿Se dieron cuenta del ejemplo? Así como funciona el modo Story. Listo, tengo esta ley que se llama la conjunción, que si tengo una proposición simple, mi primera premisa tengo, por ejemplo, Luis estudia matemática, Q, Luis es colombiano, puedo en la conclusión unirlas a través de la conjunción. Entonces digo, Luis estudia lógica y Luis es colombiano, ¿cierto? Entonces es simplemente mirar, por ejemplo, la simplificación. Si tengo una sola premisa que tenga el conectivo lógico y digo, por ejemplo, si Luis estudia lógica y Luis es colombiano, ¿cierto? Digo, Luis estudia lógica, perdón, y Luis es colombiano, puedo concluir Luis estudia lógica, pero también puedo concluir Luis es colombiano. Cualquiera de las dos puedo concluir en esta simplificación. Y así simplemente voy a mirar la estructura. Por ejemplo, miremos este silogismo constructivo. En este caso tiene tres premisas. ¿Cómo funcionan esas tres premisas? Tiene un conectivo lógico entonces en la primera, un conectivo lógico en la segunda, y en la tercera tiene el O, ¿cierto? La disyunción O. Entonces, ¿qué pasa en la conclusión? Mira, tengo el consecuente de la primera premisa y el consecuente de la segunda en el conectivo lógico O. Mira, esta es la estructura. Así funciona. Funciona siempre de la misma manera y eso se llama silogismo constructivo. Entonces, de acuerdo a lo que tenga yo, simplemente voy a mirar cuál de estas premisas se parece al argumento que me dieron. Para eso tengo que organizar mi argumento de forma vertical, poner la conclusión donde vaya y luego hacer un juego de observación con estas premisas o con estas leyes de inferencia a ver Profe, cuál ¿me permite corresponde una a mi ley. pregunta? Listo. Entonces, aquí simplemente ¿hay una pregunta? Sí, profe, muy buenos días. ¿Me permite una Buenos pregunta? días. Cuénteme. Con Israel Florian. Venga, profe, muy buenos días. Agradecerle por su orientación. Es que tengo Sí. una duda. ¿Cuál es la principal diferencia entre una proposición y una premisa? Ok, perfecto. Excelente. Muy buena pregunta. Una proposición simple tiene una estructura sujeto más predicado. Mientras que la premisa es un elemento que está dentro de las reglas de diferencia, que puede ser una proposición simple o una proposición compuesta. Pero una premisa es todo lo que hace parte de un argumento. Entonces voy a tener un argumento que me diga, si Luis estudia matemática, entonces tendrá buenos resultados. Punto seguido, Luis estudia matemática, por lo tanto tendrá buenos resultados. Ahí tengo todo un argumento. Lo que compone ese argumento es lo que llamamos premisas. Pero las premisas están compuestas de proposiciones simples, ¿cierto? La proposición simple simplemente tiene un sujeto y un predicado, ¿correcto? Profe, o sea, podríamos afirmar que una premisa es un conjunto de proposiciones enlazadas con conectores, por conectores. Correcto. O Gracias, mi profe. en su estructura normal, como es el caso de la conjunción, míralo aquí, una proposición simple, que es este caso, también puede ser una premisa, ¿cierto? Solamente que si está dentro de un argumento,
se convierte en una premisa. ¿Correcto? Gracias, profe, gracias. Dale, con gusto. ¿Quedó clara la duda? ¿Quedó clara? Sí, señor. Gracias. Perfecto. Sigamos adelante. Simplemente te voy a poner unos ejemplos básicos de cómo funciona cada una de estas leyes. Entonces, mira que está esta estructura P, entonces Q, P, conclusión Q. Listo. Entonces, ¿cómo funciona? En la vida real, por decirlo de alguna manera, tenemos dos proposiciones simples en su estado natural, ¿cierto? Un sujeto y un predicado. En Manizales llueve, en Manizales hace frío. Están afirmadas en su estructura normal, sujeto y predicado. Voy entonces a ponerla en la estructura de la proposición. Entonces dice, mi primera premisa es P, entonces Q. Entonces dice, si en Manizales llueve, entonces hace frío. Mi segunda premisa es P, en Manizales llueve. Mi conclusión entonces sería, por lo tanto, en Manizales hace frío. Si tengo esta estructura de esta manera, lo paso a un lenguaje simbólico y lo organizo de forma vertical y tengo esta estructura, digo entonces que mi argumento es un modus ponendo ponens, ¿cierto? Pasa lo mismo con el tollens, con el modus tollendo tollens. Tengo esta estructura, tengo la proposición simple, Carlos se ejercita, Carlos tiene buen estado físico. Tengo mi primera premisa, si Carlos se ejercita, entonces tiene buen estado físico. Carlos no tiene buen estado físico, estamos negando esta, ¿cierto? Por lo tanto, Carlos no se ejercita. Listo. Así funciona esta estructura y se llama modus tollendo tollens. Eso es todo lo que voy a hacer. Listo. Aquí simplemente hay varios ejemplos. Mira esta, por ejemplo, si lo mismo hipotético tiene dos conectivos lógicos entonces, y en su conclusión está el antecedente de uno y el consecuente del otro, ¿cierto? Y así están todos los ejemplos. Tengo este que se llama modus tollendo ponens, que este sale mucho. Mira que en mi primera premisa está con el conectivo lógico o Leo juega fútbol o Leo juega baloncesto. La segunda premisa está negada. Leo no juega fútbol, por lo tanto, Leo no juega baloncesto. Leo juega baloncesto, perdón. Entonces, mira que si niego alguna de las dos, enseguida puedo concluir la afirmación de la otra, ¿cierto? Si niego alguna de las dos, porque él hace una cosa o la otra. Si niego alguna de las dos, puedo concluir que él hace la otra, ¿cierto? Entonces, básicamente eso es todo, muchachos, de las reglas o leyes de inferencia. Así funciona. Yo no debo aprendérmelas de memoria, simplemente tenerlas a la mano y saber cómo funciona la estructura. En ese orden de ideas, ya podría abordar sin problema el ejercicio número 3 de la guía. ¿Qué nos propone el ejercicio número 3? ¿Qué nos propone el ejercicio número 3? Vamos a ver. Independientemente de la letra que usted ha escogido, el ejercicio número 3 le va a dar un argumento en el lenguaje simbólico de forma horizontal, ¿verdad? Así como lo ven aquí. Le va a dar un argumento en el lenguaje simbólico de forma horizontal. ¿Qué le piden? Que identifique cuál es su premisa 1, cuál es su premisa 2, en el caso de que tenga premisa 3, cuál es su premisa 3, y que identifique cuál es la conclusión. Primer tip, enseguida me ubico en la última flechita y digo que la última flechita que está aquí corresponde a la conclusión. Ya sé que lo que está después de la última flechita, pero ¿por qué no es esta? Porque esta está dentro de un paréntesis. Entonces la que está antes del paréntesis es la que me indica que es la última. Ya sé que de aquí en adelante es la conclusión. Y lo que está antes de eso son mis dos premisas o mis tres premisas. Entonces, lo tengo de forma horizontal, lo ubico en el cuadro de forma vertical. Eso es lo primero que hago. Dice, deducir las premisas Profe, 1, 2 y 3 en el caso que se haya la conclusión. Y después la conclusión define la ley que interviene o a la qué estructura se parece y ajusto el pantallazo del simulador para verificar que todo eso esté verdad. Son las tres cosas que piden en este ejercicio. Uno, deducir o identificar cuál es mi premisa 1, cuál es mi premisa 2, en el caso de que tenga premisa 3, cuál es mi premisa 3 y cuál es la conclusión, que en última es la última premisa, ¿cierto? Define la ley. ¿Cómo defino la ley? Observo la estructura que tengo de forma horizontal, de forma vertical, perdón, y miro todas las leyes que tengo y le doy el nombre a esa estructura, el nombre que la estructura ya tiene. Y después este mismo argumento lo meto en el simulador y lo que me arroje lo pongo ahí. Son tres cosas que hay que hacer sencillos. Entonces, listo, hacemos la primera. Miren, ¿qué hice? Premisa 1, P negado, entonces Q, miren, la pongo aquí, que es justamente mi primer paréntesis. Premisa 2, Q, entonces R negado.
Conclusión, lo que está después de la rayita. P negado, entonces R negado. ¿Qué voy a hacer después? Con esta estructura, así como la tengo aquí, con esta conclusión y todo, voy a hacer un juego de observación con las leyes de inferencia. Entonces vamos a mirar a cuál de estas estructuras, a cuál ley se parece. Entonces observemos, muchachos. A ver, ayúdenme a hacer ese juego de observación. ¿Qué ley de la inferencia utiliza en sus dos premisas un conectivo lógico entonces y en su conclusión también utiliza un conectivo lógico entonces? A ver, ¿quién me puede decir? Observe. Premisa 1, conectivo lógico entonces. Premisa 2, conectivo lógico entonces. Premisa 3, o conclusión, más bien conclusión, conectivo lógico entonces. ¿Cuál tiene esa estructura? ¿Quién me dice? Observe bien. Tómese un tiempo y observe. ¿Quién me dice? ¿Quién se atreve a decir cuál ley es esa? Observe Profe, bien, ahí muchachos. profe, yo ahí me ¿Cuál? enredo, me confundo. No, ¿Cuál? profe, no le sé decir. Venga, profesor, es Atrévase a que yo decirme me una enredo y lo miramos. cuando hay esos paréntesis, pues yo me confundo. Esos paréntesis, ¿cómo? A ver, atrévase a decirme, a ver. Cuando hay esos paréntesis, pues yo No. me río. Uno, en matemáticas, cuando se disuelve o se quita el paréntesis, si el signo que le anteponía el número era menos, cambiaba a positivo. ¿En eso pasa lo mismo o qué No, no, significan no. los paréntesis en esto? Aquí simplemente los paréntesis simplemente son signos de agrupación. Simplemente me están diciendo que la premisa es esa. ¿Sí me entiendes? Que ahí hay una Ujú. premisa. Eso es todo lo que está diciendo. Están agrupando. Pero no altera los Aquí demás simplemente son signos de conectores. agrupación. Sí, señor. No altera el significado de los conectores. No, no altera el significado de los comentarios para nada. Simplemente es una forma de organizar el argumento cuando está en el lenguaje simbólico para saber yo dónde hago las pausas. En este caso, si esto tuviera una estructura, si esto tuviera un lenguaje natural, yo sabría dónde hacer las pausas. Digo, Luis no estudia matemáticas. Si Luis no estudia matemáticas, entonces Luis tiene buenas notas, ¿cierto? Aquí en Ujú. esta, correcto. Punto Sí, señor. seguido, empiezo otro argumento porque tengo un paréntesis, ¿sí me entiendes? Y a eso es que punto seguido puedo empezar otro argumento. ¿Ya? Correcto. Para eso es que usan los paréntesis aquí. Entonces, muchachos, díganme, ¿qué ley de inferencia usa en sus dos primeras premisas, dos conectivos lógicos entonces, y en su conclusión utilice también un conectivo lógico entonces? A ver, observe, observe y quién se atreve a decirlo. Es el silogismo de disyuntivo, profe. Destructivo. ¿Silogismo cuál? ¿Silogismo Destructivo. cuál, mijo? No te escucho. ¿Silogismo qué? Destructivo. Silogismo destructivo. Vamos a ver. Revisemos el silogismo destructivo. Primera premisa, un conectivo lógico entonces, vamos bien. Segunda premisa, un conectivo lógico entonces, vamos bien. Pero tiene una tercera premisa con un conectivo lógico. Oh, ¿esta tiene tres premisas? No, tiene dos apenas. Y en su conclusión también tiene un conectivo lógico. Oh, entonces está descartada. Empezó bien porque tiene dos primeras premisas con el conectivo lógico entonces, pero no terminó bien porque tiene una tercera premisa y en nuestro argumento no se tiene una tercera premisa. Y en la conclusión está el conectivo lógico o, y en nuestro argumento, en la conclusión está el conectivo lógico entonces. Entonces, observemos cuál otra cumple con eso. Si lo mismo destructivo no fue. Sigamos observando a ver cuál. Buenos días, profe. Profe, Silogismo hipotético. Silogismo hipotético, revisémoslo enseguida. Silogismo hipotético, primera premisa, conectivo lógico entonces, vamos bien. Segunda premisa, conectivo lógico entonces, vamos bien. Tercera premisa, conectivo lógico entonces, estamos bien. Y la conclusión es el antecedente de la primera
y el consecuente de la segunda está excelente. Entonces, si vieron, observando, profe, lo que tiene unas negaciones no importa porque tú tienes que mirar son las estructuras. Si tiene dos conectivos lógicos entonces y la conclusión es el antecedente de la primera y el consecuente de la segunda, cumple con la estructura de un silogismo hipotético. Entonces, en este caso, la ley nombrada sería un silogismo hipotético. ¿Cómo lo descubrimos? Simplemente observando las leyes de diferencia y mirando cuál cumple con mi estructura. Lo que voy a hacer es un juego de observación. Entonces, simplemente digo que es el silogismo hipotético y listo, ya tengo casi todo el ejercicio. Simplemente es meter esto en un simulador y colocarle el pantallazo. ¿Cierto? Eso es todo lo que me están pidiendo en el ejercicio número 3. Que organice mi argumento que está de forma horizontal, lo organice de forma vertical, de tal forma que identifique premisa 1, premisa 2, premisa 3 si es el caso, y si no, simplemente premisa 1, premisa 2 y conclusión. Luego observe, cuando ya lo tenga de forma vertical, observe a cuál ley se parece y nombre la ley que corresponde a esa estructura, y luego coloque este argumento en un simulador y adjunte el pantallazo del simulador. Eso es todo lo que están pidiendo en el ejercicio número 3. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahora, muchachos? Sí, profe, tengo una pregunta. Tenemos los Dígame. paréntesis, tenemos el conector entre paréntesis, que significa la O. Entonces, en la Sí. conversación, ¿colocamos punto y no colocamos la O? No es la O, es la I. Puedes colocar I o puedes colocar la O, o puedes colocar I o puedes colocar el punto como quieras. ¿Cierto? Cada vez que tenemos esto, cada vez que tenemos esto así, cada vez que tenemos esto así, en un argumento, esta imagen así, tal cual, dos paréntesis de espalda y una I, esto puede ser igual a un punto. ¿Listo? En, Sí, mi- o en mi sea, argumento esto puede ser igual a un punto seguido. ¿Listo? listo, profe. ¿Correcto? O puedes colocar y también es válido porque es conectivo lógico I. ¿Correcto? Listo, gracias. Otra pregunta, muchachos, porque vamos a entrar a explicar el ejercicio número 4. Si todo está claro, me confirman que si todo está claro para abordar el ejercicio número 3. El ejercicio número 3 lo acabamos de explicar. Listo, perfecto. Listo, esto ya tengo en pantalla. Y el ingeniero Luis Alfonso Flores nos va a apoyar con la explicación del ejercicio número 4. Adelante, ingeniero. Perfecto, muchas gracias, ingeniero Malo. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Sí, señor. Sí, Y señor. si me ven mi pantalla. Perfecto, excelente. Bueno, en este momento vamos a iniciar como tal el ejercicio número 4. Dentro de la sesión del CIPAS de hace 8 días y la de hoy, vamos a abarcar los 4 ejercicios que ustedes tienen en la actividad. Es importante que para analizar este ejercicio 4, tienen que tener claro qué son las proposiciones, ¿cierto? Qué son las premisas, qué es el lenguaje simbólico, qué es el lenguaje natural, ¿cierto? Cuáles son los conectores o conectivos lógicos y en especial puedan entender por lo menos las leyes de inferencia, que a la hora del T es la que ustedes tienen que revisar y saber exactamente dónde aplica, en qué contexto aplica. Y no es más. El ejercicio 4 es más sencillo inclusive que el ejercicio número 3 si lo vemos desde una perspectiva de que prácticamente nos están dando la solución. Solo que nosotros tenemos que identificar si es correcto o no es correcto. Y debido a, o con qué argumento nosotros decimos que es correcto o, no o es incorrecto, pues simplemente analizando las leyes de inferencia, si las cumplen o no las cumplen. El mismo ejercicio que ustedes estuvieron haciendo hace unos instantes con el ingeniero Marlon, de saber cuándo aplica y cuándo no aplica determinada ley de inferencia, es lo mismo que tienen que colocar en este ejercicio 4. ¿Ok? Entonces, el ejercicio 4 les debe aparecer de la siguiente manera. Problema de aplicación. Descripción del ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que nos van a decir? ¿Qué es lo que plantea el ejercicio? A continuación encontrará la expresión simbólica, las premisas y la conclusión de un argumento para el desarrollo del ejercicio número 4. ¿Ok? La expresión simbólica es de la siguiente manera. Si P entonces no Q,
y todo eso vamos a tener bajo un conector de tipo ¿qué? De tipo una conjunción, ¿cierto? Abremos un corchete y vamos a tener también otras proposiciones compuestas, en este caso P o Q, P y R. Entonces, EQ, ¿cierto? Eso es antecedente y consecuente. Posteriormente, nuevamente viene el conector I, ¿cierto? Entonces, P y R, cierra paréntesis, cierra como tal el corchete que hace referencia a un argumento, pues prácticamente casi completo, porque todavía no hemos terminado. Viene por lo pronto la parte de la última flecha que corresponde a la conclusión, ¿ok? Porque acuérdese que hay una gran diferencia entre la flecha del condicional con la flecha en este caso, de la conclusión. ¿Listo? Este nos va a indicar como tal la conclusión y la conclusión sería no P, ¿cierto? Y aquí tenemos el O, no P o R. Todo depende exactamente de las premisas que nosotros vayamos a definir. Estas como tal son en la expresión simbólica. Ahora, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Esta es la guía, parte del extracto de la guía que debemos tener claro, ¿cierto? Entonces, a partir de la expresión simbólica anteriormente descrita, el estudiante deberá definir las proposiciones simples. Tendrá la libertad de definirlas bajo una descripción basada en un contexto académico o social. Las proposiciones simples deberán contener un sujeto, verbo y predicado. A nivel general, las proposiciones contienen esa estructura, ¿cierto? Sujeto, verbo y predicado. Y posteriormente, recuerden, miren, en ese momento les están dando la libertad. ¿No? Ustedes tienen como tal la expresión simbólica. Ahora ustedes definan bajo su propio criterio, en un contexto académico o social, a qué hace referencia PQRS, ¿cierto? Dependiendo exactamente cuántas vayan a necesitar. En ese caso, solamente van a ser 3, P, Q y R. Se les da un ejemplo. Obviamente no va a ser el mismo que ustedes van a elegir. Este es un ejemplo en particular. Ustedes pueden colocar, definir, inventar las que ustedes consideren, siempre y cuando tenga un contexto académico o un contexto social. Para el ejemplo, para el presente ejemplo del siguiente ejercicio, vamos a definir que la premisa P, en este caso la proposición P, va a ser Patricia está matriculada en psicología en la UNAD. ¿De acuerdo? Tenemos un contexto académico. Ahora tenemos la proposición Q. La UNAD forma profesionales idóneos en todos sus programas. Miren que todas tienen sujeto, verbo y predicado. ¿Quién es el sujeto? El que realiza la acción. El verbo es la acción a realizar y el predicado es el resto, ¿de acuerdo? En quién recae. Patricia está matriculada en psicología en la UNAD, ¿cierto? Y la UNAD forma profesionales idóneos en todos sus programas. Y R, en este caso, vamos a tener la tercera premisa. El mayor problema de mi comunidad es la falta de agua potable. ¿De acuerdo? Igual, tenemos nuestro sujeto, verbo y predicado. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué nos dice en la segunda parte del texto? Nos dice ahora, reemplazar las variables expresadas simbólicamente y llevarlas al lenguaje natural. Lo hicimos previamente con el ingeniero Marlon, ¿de acuerdo? Las proposiciones simples deben ser de autoría de cada estudiante, por lo que de encontrar proposiciones iguales entre estudiantes se considera como copia y se tomarán medidas correctivas estipuladas por la UNAT. Eso está dentro de la rúbrica. Es decir, que no se le, en ese caso, no se le tomaría en ese caso el ejercicio. Listo, entonces recuerden que ustedes tienen que ponerlo dentro de su propio contexto. Tienen que ser diferente el de todos ustedes. Y en este caso, el grupo está formado por 5 personas. Es imposible que 5 personas, o imposible no, una probabilidad muy baja de que 5 personas tengan la misma estructura y las mismas proposiciones. ¿Ok? Pueden coincidir de pronto en una, pero no que coincidan como tal en todas. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ahí? Ustedes tienen, ya inventaron, definieron sus proposiciones. Ahora vamos, teniendo en cuenta la expresión simbólica, ustedes van a llevar a eso a un lenguaje más natural. ¿De acuerdo? Es decir, con palabras van a armar un argumento completo. Posteriormente, ¿qué es lo que tienen que hacer? Una vez hayan realizado eso, ¿cierto?
Dice, complete la tabla de demostración de la validez del argumento mediante leyes de inferencia lógica. Analizar las tablas de la demostración e indicar si las premisas construidas que ustedes construyeron y las leyes que se le aplicaron o aplicadas son correctas o son incorrectas. Obviamente no es solamente definir, sino también justificar. Entonces, ¿estamos claros? Vamos a tener una tabla y la tabla va a estar parcialmente diligenciada. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es decir si es correcto o no lo que está ahí y colocar, por ejemplo, la ley de inferencia o si es falso, si es verdadero, si es incorrecta y ya, no es más. Miren que va a ser un poco más sencillo, como les dije, prácticamente le da la mitad de las respuestas. Entonces, iniciamos. Tenemos la proposición: Camila es estudiante de psicología en la UNAT. La proposición Q: Camila participa oportunamente en el foro de interacción del entorno de aprendizaje. Y R va a ser: Camila aprueba sus cursos matriculados en la UNAT. Eso es lo que ustedes construyeron, ¿ok? Y son 3 proposiciones simples. Acuérdense que las proposiciones se colocan en estado afirmativo. Si hay una negación, pues ya se convierte en una proposición compuesta, ¿ok? Entonces, vamos a tomar la expresión simbólica que habíamos definido en un principio y lo que vamos a hacer es, vamos a traducirlo, ¿cierto? Donde esté P, vamos a cambiar por qué. Por Camila, por la proposición en sí, por Camila es una estudiante de psicología de la UNAT. Míralo acá. Tenemos aquí un condicional. El condicional empieza, o la estructura de un condicional empieza con un sí. Si la proposición, entonces Q, la otra proposición. O si lo quieren ver, si antecedente, entonces consecuente. ¿Ok? Entonces, como tenemos un condicional, arrancamos con sí, copiamos Camila es un estudiante de psicología de la UNAT, Camila es un estudiante de psicología de la UNAT, coma, entonces, que es parte de la estructura, ahora viene la negación de Q. ¿Cuál es la negación de Q? Camila no participa por todo. Tenemos la Q en estado afirmativo, pero como aquí es con negación, pues simplemente colocamos. Entonces, Camila, bueno, aquí estamos omitiendo nuevamente, pero es para evitar redundancia, pero también tendría que ser. Entonces, Camila no participa oportunamente en el foro de interacción del entorno de aprendizaje. Punto, ¿cierto? Porque aquí hagamos acá. ¿Ok? Ahí está, ahí vamos bien. Ahora, ¿qué vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar una especie de un corchete que va a contener varias premisas compuestas, ¿cierto? En primera tenemos P y R. Entonces vamos a ver cómo lo vamos a colocar. Entonces P, miren que es en primero es una condicional. Entonces si es condicional, tenemos que arrancar con sí, ¿cierto? Mírenlo acá, sí, está aquí. Y ahora tenemos esta proposición lógica, que es la que vamos compuesta, que es la que vamos a estar entre estas dos. Q y R. Vamos a ver cuál es Q y R. ¿Cuál es Camila? Perdón, vamos a ver aquí. P y R, perdón. Camila es estudiante de psicología y Camila aprueba todos sus cursos. Entonces, si Camila es estudiante de psicología y, que es la que se encuentra acá, aprueba todos sus cursos, coma, entonces el consecuente. ¿Cuál es el consecuente? Q. Camila participa oportunamente en el foro de interacción. Entonces, Camila participa oportunamente en el foro de interacción del entorno de aprendizaje. Punto. ¿Cierto? Hasta aquí llegamos, vamos toda esta parte. ¿Ok? Ahora bien, vamos a colocar aquí lo siguiente. P y R, ¿cierto? Camila es estudiante de psicología y aprueba sus cursos matriculados en la UNAT. R, ¿de acuerdo? Entonces, ahora bien, vamos a terminar esta parte. En conclusión, ¿cierto? En conclusión, miren acá. En conclusión, que esta última flecha, Camila está negado, no es estudiante de psicología de la UNAT o, miren aquí,
Camila aprueba sus cursos matriculados en la UNAM. ¿De acuerdo? Entonces, es una forma de cómo nosotros podemos organizar lo que se encuentra aquí a manera de convención en un lenguaje simbólico. Lo único que tienen que tener en cuenta es, ya saben, ¿no? Cuando es un condicional, ¿cuál es la estructura del condicional? Si, antecedente, entonces consecuente. Si es una I, si es una o si es un sí, solo sí. ¿Ok? El único que está dividido es el sí entonces, ¿de acuerdo? Los demás sí prácticamente no contienen una estructura que no esté separada. Por ejemplo, sí, solo sí viene seguido del antecedente, pues del P y del Q. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Ahora, completar la tabla de demostración de validez de argumento mediante las leyes de inferencia lógicas. Listo, entonces esto lo hicimos inclusive en parte en la primera parte de la charla, ¿cierto? Que es lo que vamos, incluso lo alcanzamos a hablar en la sesión pasada, donde estuvimos hablando sobre tablas de verdad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que definir cada una de estas agrupaciones, ¿de acuerdo? Cada una de estas agrupaciones porque son las que vamos a definir como tal las premisas. Entonces, ¿qué tenemos acá? La premisa 1, tenemos que P, si P, entonces no Q. Y entonces vamos a tener acá todo esto que se encuentra por aquí. ¿Listo? La tenemos por acá. P y R, o si P y R, entonces Q. Esto lo vamos a tomar como una sola proposición. ¿Que es compuesta? Sí, pero es una proposición. ¿Cierto? Si P y Q, entonces Q. O si antecedente, entonces consecuente. Y finalmente tenemos la otra proposición que tenemos acá. P y R. P y R. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Tres premisas. ¿De acuerdo? Son las premisas que nosotros vamos a definir. Y debe haber como tal una conclusión. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar. Vamos a arrancar. ¿Listo? Esta es la tabla que les van a dar y les van a preguntar si está correcto o está incorrecto. ¿En qué puede fallar? Que las premisas sean correctas, pero que la ley sea la incorrecta. ¿Por qué? Porque vamos a partir de que estas están correctas. Es decir, las premisas que tenemos acá están correctas. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar. Tenemos la premisa 1, la premisa 2, la premisa 3 y de ahí en adelante, con base en el uso de las tablas de inferencia o de las leyes de inferencia, van a generarse nuevas premisas. ¿De acuerdo? Pueden llamarlas como simplificación. Sí, pueden llamarlas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a partir de estas tres premisas que tenemos acá. ¿Listo? Miren acá. Tenemos estas tres premisas y tenemos que llegar a una conclusión no P o R, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a continuar con las premisas, simplificándolas hasta que demostremos la conclusión. Miren, no P o R, que es lo que está definido en el ejercicio, ¿cierto? Vamos a ver si llegamos. Entonces partimos de las premisas y tenemos que llegar a la conclusión, definida ¿en dónde? En el mismo ejercicio. ¿Ok? Entonces, la primera premisa, ustedes pueden utilizar el orden, es decir, hay diferentes formas de llegar a un mismo punto con diferentes formas de utilizar como tal la ley de inferencia, pero en este caso ya nos están dando un camino a recorrer. Entonces nos están indicando que las premisas, en ese caso, teniendo estas tres premisas y utilizando la premisa 2 y la premisa 3, vamos a llegar ¿qué? A una premisa 4 que va a ser Q. ¿Y cuál va a ser esa ley que se utilizó? Fue la de modus tollendo ponens. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver si aplica o no. Entonces, digamos que este P y R, entonces Q, y tenemos la otra que es P y R. Si ustedes quieren, si se les hace más cómodo cambiar esta por una letra diferente, para que no se confundan, pues lo pueden hacer. Es decir, que P y R sea que, qué sé yo, S. S, entonces Q,
y la otra premisa es S, entonces obtendríamos la premisa Q. Vamos a ver si es verdad. Modus tollendo ponens. Acá normalmente vamos a las tablas, ¿de acuerdo? En estas tablas, ustedes van a buscar lo que nos están diciendo aquí, que utilizaron el modus tollendo ponens. Modus tollendo ponens, esta que se encuentra acá, ¿cierto? Tollendo ponens. Tollendo ponens, ¿de acuerdo? Entonces aquí, ¿qué nos están indicando? ¿Cierto? P o Q sería la primera premisa y la segunda premisa sería no P, ¿cierto? Si la primera premisa es P o Q y la segunda es no P, nos tiene que dar entonces Q, que es la otra. ¿De acuerdo? Vamos a ver si es verdad. Tenemos aquí, de hecho, miren que en ese orden de ideas estaríamos mal porque estamos 2 y 3 se está asociando, es un condicional. Y nuestra tollendo ponens está asociando es un ¿qué? Una O. Entonces, ya por el simple hecho de que utilicen como tal diferentes conectores, ya yo puedo decir que esto es incorrecto. Bueno, asuman que esto está aquí sin esta parte, ¿no? Es incorrecto. ¿Listo? Entonces no podemos decir que el modus tollendo ponens de 2 y 3 va a definir como tal la estructura para que nos dé una, en ese caso, una premisa 4 que sea Q. Entonces ustedes van a buscar cuál sería entonces sí. La que sí nos serviría sería el tollendo tollens. Sí, ay, perdón, el tollendo tollens o el del ponendo ponens. Vamos a ver acá. Ay, perdón, vámonos por acá. El ponendo ponens, ¿de acuerdo? P, antecedente, entonces el consecuente. Si tenemos el antecedente, nos va a dar el consecuente. ¿Listo? Antecedente, consecuente, ¿cierto? Tenemos en este orden de ideas el antecedente, entonces nos da el consecuente. Efectivamente, el modus ponendo ponens es el que sí debería estar colocado acá. Entonces, este es incorrecto. El correcto es modus ponendo ponens. O el modus ponens, si lo quieren llamar así. Un poco más corto. ¿Listo? Vamos a ver acá. Entonces, ya tenemos P, ya tenemos aquí la proposición 4. Entonces ahora la proposición, nos están diciendo cómo llegan a la proposición 5. La proposición 5 nos dicen, venga, tome la 1 y la 4. La 1, P, entonces no Q, y la 4, Q, ¿cierto? Y utiliza el tollendo tollens. Entonces P, entonces no Q, y Q. P, entonces Q, y tenemos el no Q, pues nos da entonces el no P. Vamos a ver acá. P, entonces, no Q, miren que tómenlo como tal, como si fuese una premisa o una proposición que es compuesta, es diferente, ¿cierto? Entonces, P, entonces no Q, ¿cierto? Vamos a ver aquí, P, entonces no Q. P, entonces no Q, no importa que sean negativas, ¿de acuerdo? Y acá nos dan, en ese caso, la 4. Tenemos la otra proposición que es Q, ¿cierto? La proposición Q, que es Q. En ese caso está negada, pero como la teníamos negada anteriormente, entonces nos va a dar ¿qué? El antecedente negado. ¿Listo? Entonces nos da el antecedente como tal, negado. ¿Listo? Que sería la que nos estarían dando en este lado a través de un modus tollendo tollens. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Ahora bien, ¿listo? Entonces, ya saben, P, entonces no Q, y tenemos Q, pues entonces nos da el antecedente, pero negado. ¿Ok? Entonces, tenemos acá, entonces, efectivamente, el modus tollendo tollens, utilizando la 1 y la 4, nos da un P negado, y esa es correcta. ¿De acuerdo? Seguimos con la otra. Entonces nos dicen, listo, perfecto. Ahora dice, analice la simplificación solamente con P3. P3 es esta, P y R, ¿cierto? Y bueno, nos vamos a simplificación. Simplificación, vamos a ver si lo tenemos por acá. Simplificación. Bueno, simplificación lo que nos dice es que si tengo aquí P
y Q, pues la conclusión puede ser o P o Q. En este caso es P. Lo mismo acá, que es lo que tenemos aquí. P y R, pues la respuesta puede ser o P o puede ser o R. En este caso nos están colocando R, o sea que esa de simplificación efectivamente es correcta, ¿cierto? Nos devolvemos por si de pronto tienen, fui muy rápido. La simplificación, vamos a ver dónde está la simplificación. La simplificación nos indica que vamos a tener en este caso dos proposiciones, ¿cierto? Simples unidas a través de un ¿qué? De una conjunción y. Entonces, la conclusión puede ser o bien P o puede ser o bien Q, ¿cierto? Entonces, vámonos para acá y nosotros tenemos dentro de la premisa 3 P y R. Entonces, ya saben que puede ser o P o puede ser R. En este caso la colocaron R, o sea que en este caso la ley de inferencias de simplificación es correcta. Finalmente, vamos a ver por acá. Nos dice, tome la premisa 5, no P, y la premisa 6, R, ¿cierto? Y con ella aplíquele la adición. Entonces, no P y R. No P y R y le vamos a colocar la adición aquí. No P y R o una P y O. Y bueno, aquí la tienen como P y Q, ¿cierto? P o Q, ¿cierto? Listo, o P o puede ser o Q, ¿cierto? Si tengo P y tengo Q, pues puedo tener cualquiera de las dos. ¿Listo? A través de una que, en ese caso, conjunción. Vámonos por acá. En este caso tenemos 5 y 6, no P y R. Entonces ya sabemos que aquí tenemos que, nuevamente una conjunción que es o no P o R, cualquiera de las dos. ¿De acuerdo? Es por ello que está la adición. Y esta es nuestra conclusión, la que teníamos que demostrar, por lo que llegamos a prácticamente a verificar que efectivamente esa demostración del argumento de validad es correcto. ¿Listo? Bueno, perfecto, muchachos. Bueno, quería antes de recordarles, más bien les recomiendo como tal esta pequeña website, ¿sí? En donde prácticamente definen cada una de las leyes de inferencia, ¿cierto? Mírenla aquí, modus ponens, modus tollens, silogismo hipotético, modus tollendo ponens, dilema constructivo, doble negación, ¿cierto? Otras leyes de inferencia como las que habíamos hablado, el condicional, la de adición, ¿cierto? Entre otras. Entonces se las voy a compartir para que ustedes la tengan en cuenta a la hora de necesitar ese tipo de... Y ese website es de aquí de la UNAD, ¿de acuerdo? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, muchachos, no sé, siendo las 10, llegamos al tiempo límite. No sé si hay alguna duda antes de irnos. Ya nos veremos entonces. Recuerden que la actividad está a puertas de cerrar. Hasta 3 días antes podemos garantizar que se pueda retroalimentar. Ya después nos queda un poco más difícil y no se garantiza que a todos se retroalimente. ¿De acuerdo? Entonces, no siendo más, y si hay alguna duda, ingeniero Marlon, Profe Luis Alfonso, entonces damos. Claro, ¿qué tal? Hola, José Israel, ¿cómo estás? muy buenos días, profe. Profe, pues yo soy sincero, yo entiendo todo ese tema de los conectores muy bien, que es una proposición, ahora me quedó claro que es una premisa, todo eso, pero ya eso que usted está explicando de las tablas del modo Toledo Pónimo, de eso sí ahí estoy bastante enredado, pero si usted me pone a simbolizar una proposición, yo la hago, incluso, o me pone una proposición en símbolos, yo la hago en lenguaje natural, pero ya en las tablas así, estoy hoche en eso, profe. Eso podríamos revisarlo, José, porque tengo un caso particular con José. Listo, lo podemos revisar entonces al interno como para no alargar exactamente la charla. ¿Listo? Me escribes por ahí, aunque Le bueno, agradezco, sí, le agradezco. sí, listo, José Israel, claro que sí.
Listo, Bueno, muchachos. No se asusten con ese tema de la ley de inferencia, que como les digo, simplemente en fuego de observación, lo que menos interesa es que ustedes interpreten cómo funcionan las leyes, más que se la aprendan de memoria o algo así. El tema del cuadro, del cuadro ahí simplemente es revisar si la ley que están usando ahí en realidad es correcta o no. Eso es todo. Y se hace igual con un juego de observación. Yo miro que si la proposición que tengo ahí en el símbolo es la misma que corresponde al nombre o a la estructura. Si es así, digo que es correcto, y si no es así, digo que es incorrecto. Es sencillo. Lo que estaba proponiendo el ejercicio. Un segundo, solamente como por aclarar un poquito más, para que de pronto no se enreden, que ambos puntos son simplemente de juego de observación. Demos un segundo aquí, muchachos. Ya estamos terminando este espacio. Solamente quiero ver cómo ese puntito ahí, como rápido. Aquí está ejercicios. Nos vamos a ir al ejercicio número 4, que es el final. Listo, entonces aquí me dan la ley y te dicen cómo funciona el cuadro. Te dicen la premisa, te dicen la ley que está usando y en qué premisa la está usando. Y te dicen que si es correcto o incorrecto esta premisa que está usando. Eso es todo. Entonces yo simplemente me voy a la ley, reviso que realmente estas premisas puedan aplicarse en el silogismo disyuntivo. Si sí se puede aplicar, digo, si se puede aplicar, es correcto porque está usando tres premisas, P1, P2 y P3, ¿cierto? Si no es correcto con la estructura, digo, no es correcto porque no da con la estructura. Básicamente eso es lo que está diciendo ahí el ejercicio, ¿verdad? Eh, no sé, no, Carlos, claro que este video les sirva de ayuda. Igual ahí están los foros también, que ustedes puedan ir haciendo sus aportes al foro y que quedamos atentos para poder darle retroalimentación, la retroalimentación respectiva. Eh, la clase queda grabada, será compartida en todos los medios para que ustedes tengan acceso a ella. No siendo más, muchachos, les agradecemos. Voy a detener la grabación y gracias por acudir a este espacio.